El bestiario de Axlin, Guardianes de la Ciudadela, capítulo 22. Encontró al portavoz en el patio a punto de subir a su carruaje. Trató de acercarse a él, pero un guardián le cortó el paso. Axlin se estremeció ante él, sin atreverse a mirarlo a los ojos para no ver en ellos la mirada de Zane. Gritó: ¡Portavoz! ¡Devuélveme mi mapa! Él se volvió hacia ella, intrigado. ¿Qué dices, muchacha? ¿De qué me hablas? Pero la había reconocido, de modo que hizo un gesto al guardián para que la dejase pasar. Ashlyn tuvo que entregarle sus armas primero. Lo hizo sin dudar, movida por la urgencia. Por fin pudo explicarle atropelladamente. Hablo del mapa que os entregó Godrix a cambio de mi pasaje en la caravana. Quiero deshacer el intercambio. El portavoz alzó una ceja. ¿Cómo dices? He cambiado de idea. Prefiero quedarme aquí. El hombre hizo un gesto displicente con la mano. Quédate si lo deseas, pero el mapa me pertenece y no te lo voy a dar. ¡Me pertenece a mí!, estalló Axlin. El guardián avanzó un paso hacia ella con un ademán de advertencia. La joven se sobrepuso y trató de controlar su rabia y su desesperación. Godrix me lo quitó sin permiso, explicó con un tono más suave. No es eso lo que me dijo, y en todo caso, no es mi problema. El portavoz se encogió de hombros. Y por ahora no me retrases más, muchacha. Pero, aunque Axlin trató de avanzar hacia él, el guardián se lo impidió. Contempló impotente cómo el portavoz se acomodaba en el interior de su carro. Cerraba la portezuela y corría la cortina ante ella. Acarició por un momento la idea de subir al vehículo con él, para tratar de convencerlo de que abandonase sus pretensiones sobre Zane, si es que las tenía. Pero la sombra amenazadora del guardián se alzaba junto a ella y comprendió que ya no tendría la menor oportunidad de llegar hasta el portavoz. Mientras él la escoltaba de regreso al interior del edificio, a Axlin se le ocurrió de pronto que, si la caravana regresaba a la ciudadela, tal vez no tenían intención de ir a buscar a Zane de inmediato. Echó un vistazo por encima de su hombro y comprobó que todos los carros seguían allí, pero solo 2 guardianes. Recordaba que entre el séquito del portavoz había llegado a contar 4. También faltaban 2 caballos. Recogió sus armas y su zurrón y se alejó por el corredor, sin despedirse del guardián, en dirección al patio delantero de la jaula. Aún era temprano y quizá hubiese allí algún viajero preparándose para partir. De modo que salió al exterior y se precipitó hacia los 2 carros que había aparcados allí. Junto al primero de ellos había un buhonero, ajustando el arnés a su caballo. Axlin abrió la boca para pedirle ayuda, pero entonces él se volvió y la muchacha sintió que una oleada de alivio la inundaba por dentro, porque se trataba de Draxan. Axlin, ¿qué pasa? ¿A dónde vas tan deprisa? Oye, añadió al ver que trataba de subir al carro sin pedir permiso siquiera. ¿Qué se supone que estás haciendo? Debemos volver a la aldea de la colina, Draxan. ¡Deprisa! Él la miró sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Ni hablar. No tengo que regresar a la cantera, ¿sabes? Si tú te has arrepentido de dejar atrás al chico... No es eso. Axlin inspiró hondo. El portavoz sabe dónde vive. Creo que ha enviado a 2 de sus guardianes a buscarlo. ¿Qué? Draxan se quedó helado. ¿Se lo has dicho tú? ¿Yo? No. Ha sido Godrix. ¿Se lo has contado a Godrix? Insistió él en tono alto. No, él me engañó y... A Axlin le temblaba la voz. Draxan, tú nos viste juntos, a Zane y a mí. ¿Me crees capaz de traicionarlo? El buhonero la miró fijamente. Después sacudió la cabeza, dejó escapar una maldición y asestó un puñetazo al flanco del carro. Se hizo daño, pero no se quejó. Ese viejo chismoso, gruñó. Debía haber supuesto que estaba husmeando en mis asuntos, pero no imaginé que tuviera tratos de verdad con los peces gordos de la ciudadela. Todos lo tienen por un anciano agradable e inofensivo. Todo el día sentado junto a la chimenea y contando batallitas. Pero claro, lleva aquí más tiempo que nadie, y al fin y al cabo, todo el mundo pasa por la jaula tarde o temprano. Axlin no tenía tiempo de escuchar sus reflexiones sobre los contactos de Godrix. ¿Y qué hay de Zane? Tenemos que ir a avisarlo. El buhonero suspiró. Lo lamento mucho, Axlin. Si los guardianes han ido a buscarlo, ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero ella no quería rendirse. Llévame allí, por favor, tengo que volver.
Draxan la miró fijamente. No llegarás a tiempo, ¿sabes? Los caballos de los guardianes son mucho más veloces que el mío, y ellos no temen a los monstruos. Ella apretó los dientes. ¡Me da igual! ¡Tengo que volver! El buhonero sacudió la cabeza con un suspiro y dijo: De acuerdo, sube al carro. Estamos ya casi listos para marcharnos. Habían pasado varios días desde la partida de Aisling y Zane no lograba quitársela de la cabeza. Sin ella, la aldea parecía silenciosa, vacía y hasta gris, y sin vida. Su madre no tenía interés en hablar del tema, de modo que él se limitaba a rumiar para sí mismo su tristeza y su nostalgia. Cumplía con sus tareas de forma automática, sin pensar, porque su mente estaba muy lejos de allí, con ella. Se preguntaba si habría llegado a la jaula sana y salva. Tal vez estuviese ya de camino a la ciudadela. Zane deseaba que, una vez instalada allí, se las arreglase para enviarle algún tipo de mensaje. Pero aún era demasiado pronto para recibir noticias suyas, y los días se deslizaban por su vida uno tras otro, monótonos e interminables. Por esa razón, cuando los dos jinetes de las capas azules llegaron a la entrada del enclave una mañana brumosa, a Zane le latió el corazón más deprisa. Tenía la esperanza de que estuviesen relacionados de alguna manera con Aisling. Su madre, sin embargo, lo retuvo en la puerta de la casa. No salgas, Zane. Escóndete. Y déjame hablar a mí. Él estuvo a punto de protestar, pero entonces leyó el miedo en su mirada. El corazón se le aceleró. ¿Qué está sucediendo, madre? Si son peligrosos... Pero ella negó con la cabeza. No para mí, hijo. Es a ti a quien buscan. Inspiró hondo y añadió: Si no consigo que se marchen, sal de la aldea por donde no puedan verte y huye al bosque. Él intentó protestar. Pero, madre... Obedece, Zane. Es importante. Con reticencias, el muchacho la vio salir de la cabaña acompañada del perro. Él mismo se deslizó hasta el exterior por la puerta que daba al patio trasero y que no era visible desde la entrada a la aldea. Había tallado una nueva lanza en sustitución de la que le había roto el tres colas, y fue a buscarla al lugar donde la había dejado, apoyada en la parte posterior del cobertizo. Desde allí se asomó con prudencia para tratar de ver lo que estaba sucediendo. Los dos visitantes habían descabalgado y conversaban con su madre, que negaban enérgicamente con la cabeza. Entonces uno de ellos hizo ademán de apartarla de un empujón, y el perro ladró y se lanzó contra él. El hombre se movió como una centella para esquivar la embestida y le disparó una patada al costado que lanzó al animal lejos de él. Zane contempló atónito cómo su perro aterrizaba en el suelo con un gañido. Trató de levantarse, dolorido, pero no lo consiguió. Aprovechando la distracción, Kinaxin intentó atacar al segundo hombre, pero este la redujo sin problemas. Entonces el chico decidió que no podía dar media vuelta y escapar sin más. Agarró la lanza y se precipitó sobre los desconocidos con un salvaje grito de guerra. ¡Zane, no!, chilló su madre. Él arrojó la lanza contra el hombre que la retenía. Nunca antes había atacado a un ser humano. El arma salió disparada con una potencia y precisión extraordinarias. Ninguna persona normal habría sido capaz de esquivarla. El desconocido, sin embargo, se hizo a un lado, alargó el brazo y la atrapó con una sola mano, tan deprisa que Zane apenas pudo captar su movimiento. Una idea estalló de pronto en su cabeza como una pompa de jabón. Son como yo. Pero no tuvo tiempo de analizarla. Los dos hombres corrieron hacia él al unísono, y Zane se llevó la mano al cinto. Maldijo por sus adentros al comprobar que, con las prisas, había olvidado su machete en la casa. Estaba desarmado. El veloz movimiento del primer hombre retiró la capucha que le cubría la cabeza, justo antes de que llegara hasta Zane y le propinara un raudo y certero puñetazo. El joven vio que sus ojos relampagueaban con un destello dorado. Son como yo. Fue lo último que pensó antes de perder el conocimiento. 2 días después, Aisling llegó a la aldea acompañada de Draxan y Koroks, su escolta. Cuando se detuvieron ante la entrada, pensó que estaba todo demasiado silencioso. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la emoción ante la posibilidad de volver a ver a Zane y el terror de no encontrarlo. Cuando bajó del carro, se dio cuenta de que las calaveras de las estacas estaban desparramadas por el suelo y de que el arco de la entrada se había derrumbado. Descubrió señales de garras de rechinantes en lo que quedaba del muro y sintió que su corazón se detenía un breve instante, pero no podía quedarse allí parada.
de modo que se adentró en la aldea ranqueando. ¡Zane!, llamó. ¡Kinaxi! Nadie le respondió. Seguida de Draxan y Koroks, Aisling avanzó hasta la única casa habitada del enclave. Se le detuvo el corazón un segundo al comprobar que la puerta estaba totalmente bloqueada con tablones y que las ventanas habían sido selladas también desde dentro. La madera exhibía marcas de zarpazos, aunque al parecer los monstruos no habían logrado entrar. En el patio las cabras balaban lastimeramente y las gallinas picoteaban desesperadas por los rincones. Nadie parecía haber atendido a los animales en los últimos días. ¡Zane!, gritó de nuevo. ¡Kinaxi! Un débil ladrido sonó entonces desde el interior. En el pecho de Aisling renació una llama de esperanza. Tardaron un buen rato en retirar los tablones y después tuvieron que echar a un lado la mesa que bloqueaba la entrada. Cuando por fin lograron poner los pies en la casa, notaron un penetrante olor a cerrado. El perro acudió a recibirlos entre gañidos, moviendo el rabo con lentitud. Aisling se dio cuenta de que cojeaba. «Buen chico», murmuró, acariciándole el lomo. Hallaron a Kinaxi acurrucada en el dormitorio, semi-inconsciente, pero rodeada de armas. Koroks le dio de beber y ella se recuperó un poco. «Los monstruos», fue lo primero que susurró. ¿Qué ha pasado, Kinaxi?, preguntó Draxan. ¿Por qué os han atacado los monstruos después de tanto tiempo? «Zane, se lo han llevado». Una profunda sensación de desaliento se abatió sobre Aisling. ¿Quién se lo ha llevado?, insistió el buhonero. ¿Los monstruos? «No, han sido ellos, los guardianes». ¿Se lo han llevado a la ciudadela?, preguntó Aisling. Kinaxi fue consciente entonces de su presencia. La miró fijamente y la joven retrocedió, golpeada por el odio que asomaba a sus ojos. ¡Tú, sucia traidora! ¡Has vendido a mi hijo! «Yo no he sido», susurró ella horrorizada. «Jamás haría algo así, Kinaxi. Tienes que creerme». ¿Cómo iba a traicionar a Zane? Su corazón se rompía solo de imaginar que pudieran hacerle daño. Deseó decírselo a Kinaxi, pero no encontraba las palabras para describir los sentimientos que Zane despertaba en ella, de modo que no añadió nada más. La mujer sacudió la cabeza con una carcajada amarga. ¿Te han herido, Kinaxi?, siguió preguntando el buhonero. ¿Los guardianes? Ella negó con la cabeza. No, solo querían a Zane. Te llevaremos a la cantera, te guste o no. Tendrás que vivir entre la gente, o morirás. No pienso ir con ella a ninguna parte, declaró la mujer señalando a Aisling. No deberías haberla traído. La chica suspiró, pero no tenía fuerzas para discutir. No tienes otra opción, replicó Draxan. Ella no respondió, cerró los ojos y Aisling leyó un profundo dolor en su gesto cansado. Le pareció que la madre de Zane había envejecido varios años de repente y deseó poder compensarla de alguna manera. Ella no los había delatado, no le había hablado a nadie de los habitantes de aquella aldea, ni tampoco de cómo llegar hasta ellos. Sin embargo, si no hubiese llegado hasta allí, si Zane no le hubiese dibujado aquel mapa, si ella no se lo hubiese llevado, si no hubiese hecho aquella pregunta sobre los ojos dorados de los guardianes. El culpable era Godrix, por supuesto. Era él quien había engañado a Aisling y, de golpe, había entregado a Zane a los guardianes. Pero ella no podía evitar sentirse responsable en cierto modo. «Iré a la ciudadela y encontraré a Zane», prometió, «y lo traeré de vuelta». Kinaxi la miró con una sonrisa de desprecio en los labios. «Tú siempre te enorgulleces de tus palabras», murmuró. «Palabras como las que escribes en ese libro tuyo, pero tus promesas están vacías. Tus palabras no valen nada, niña del oeste. Ojalá mi hijo se hubiese dado cuenta a tiempo de la clase de serpiente que eres». Aisling entornó los ojos, pero no respondió. Salió de la casa, incapaz de permanecer más tiempo cerca de Kinaxi. Poco después, Draxan se reunió con ella en silencio. «Los guardianes se han llevado a Zane», murmuró la muchacha. «Tengo que ir a buscarlo». El buhonero negó con la cabeza. No podrás traerlo de vuelta. Quizá dentro de un tiempo lo veas en una patrulla vestido de gris, o escoltando a uno de esos señores importantes de la ciudadela. Se encogió de hombros. No es sitio para gente como nosotros, Aisling. Y los guardianes no son gente como nosotros. Kinaxi intentó apartar a Zane de ellos, pero no lo consiguió.
La miró fijamente antes de añadir: Tampoco él es como nosotros, ya lo sabes. Aisling se resistía a aceptarlo. Se lo han llevado en contra de su voluntad, En contra de la voluntad de Kinaxi. matizó él. La ciudadela se lleva a los niños especiales cuando nacen. Todo el mundo lo sabe. Si ella hubiese sido más lista, entonces... Podría haber negociado para obtener algo a cambio. ¿Estás insinuando que debería haber vendido a su propio hijo?, soltó Aisling estupefacta. Se lo iban a llevar de todas formas, respondió Draxan. La joven iba a replicar, pero entonces recordó haber leído algún caso parecido en libros de los enclaves del este. Personas importantes que llegaban a una aldea y se llevaban a un bebé especial para criarlo en la ciudadela. Le había parecido una costumbre extraña, pero no le había prestado mayor atención porque no parecía directamente relacionado con los monstruos. Qué equivocada había estado. Ahora comprendía que, de una manera o de otra, todo estaba relacionado con los monstruos. Siempre. Se llevan a los niños de ojos dorados, murmuró, para convertirlos en guardianes. A todos ellos, sí, asintió Draxan. De modo que Kinaxi ha mantenido a Zane aislado durante años. Para nada. Porque los guardianes lo habrían encontrado de todos modos. Tarde o temprano. Siempre lo hacen. Aunque Zane quiera volver a casa, los guardianes no se lo permitirán. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Enfrentarte a ellos? Aisling no respondió. Una enorme sensación de impotencia se había adueñado de ellos desde el momento en que había descubierto la jugada de Godrix. Había peleado contra ella con todas sus fuerzas, pero cada vez le resultaba más difícil. Por lo menos tengo que verlo, murmuró por fin. Saber dónde está, y si se encuentra bien. Se le quebró la voz, tenía los ojos húmedos y se los secó con rabia. Sé que te importa de verdad, dijo Draxan. Kinaxi está demasiado dolida y furiosa como para verlo, pero estoy seguro de que lo sabe también. En aquellos momentos, a Aisling no le preocupaba realmente lo que Kinaxi opinara sobre ella. Solo podía pensar en Zane. ¿La razón por la que los monstruos no atacaban este sitio era él, entonces?, preguntó al cabo de unos instantes. Draxan se rascó la cabeza pensativo. Puede ser. Los guardianes hacen cosas que están fuera del alcance de las personas normales. No sabemos en realidad hasta dónde llegan sus capacidades. Reflexionó un momento antes de añadir. Puede que ni ellos mismos lo sepan del todo. Fin del capítulo 22. Siento que este capítulo estuvo más corto. Pero, no manches, pobrecita Kinaxi, ¿verdad? Se quedó sola. Y pasaron los monstruos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo habrán pasado los monstruos si antes no pasaban? Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.